Esta es una producción de actualidadradio.com. Así es. Vamos a conversar con nuestro invitado, que lo tenemos aquí en nuestros estudios. Se trata de Hugo Machiavelli. Él es periodista, escritor, investigador, profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, diplomado de posgrado en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Entre otras cosas. Sí, claro, no voy a está seguir muy porque bien. si no, está terminamos muy la bien. entrevista. Buenas tardes, no, pues si no, bienvenido. es muy largo. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido a Miami. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le trae por acá? Bueno, siempre me gusta visitar esta zona por distintas actividades, entre ellas un par de conferencias que di allí con la gente del Instituto Interamericano para la Democracia. ¿Ya ocurrieron o van a ocurrir? Sí, no, Ya ocurrieron las dos, hoy la última a la mañana, en donde hablamos justamente de esto mismo que tú señalas, del avance del crimen organizado. Yo conté temprano que es interesante pensar en estos 40 años de la vuelta de la democracia en la Argentina, desde el 83 hasta acá, y también en los 20 años del nacimiento del kirchnerismo, que nació en 2003. Para hablar dos referencias sobre el tema, en los años 80 se construyeron la columna de la democracia, y el presidente entonces, Raúl Alfonsín, hablaba de la democracia como paso a, bueno, decía, con la democracia se come, se educa, se estudia, se alimenta, se crece, pero descuidó algo del crimen organizado que empezaba a avanzar en modo terrorista. La Argentina tuvo una primera venta ilegal de armas a Irán en esos años de los 80. Ya en los 90 ocurrió el avance del crimen organizado, también en forma del terrorismo. La venta ilegal de armas del menemismo a Croacia y a Ecuador, en plena guerra. La venta a Croacia, que estaba, en las guerras yugoslavas. Ecuador en guerra con Perú. Dieron inicio, eso en el 92, a lo que fue en ese mismo año el primer atentado internacional en la Argentina, en el 92, la Embajada de Israel. 2 años más tarde la AMIA, y allí Hezbollah y las autoridades iraníes. El memorándum de entendimiento que hizo el kirchnerismo para encubrir a los responsables de ese atentado. Y nada menos que el asesinato del fiscal Nisman. Todo eso en los años 90, con algunas señales del terrorismo organizado y de la corrupción de ese gobierno que sentó las bases para lo que ocurrió con el kirchnerismo. El kirchnerismo ya fue una desfallatez, no solo por encubrir a Irán, a Hezbollah y a organizaciones terroristas, sino por otra dimensión del crimen organizado, que es el avance del narcotráfico. Es impresionante cómo vemos, por ejemplo, en Europa ha habido países que han tenido modelos socialistas. España ha tenido gobiernos socialistas a lo largo de... Y tal vez dentro del socialismo, al igual que en los modelos de derecha en España, pues ha habido alguna corrupción, tanto por parte del Partido Socialista Obrero Español como por parte del Partido Popular de los conservadores. Sin embargo, con contadas excepciones en América Latina, cuando el socialismo ha gobernado, tal vez habría que señalar a la señora Bachelet en Chile, a Tabaré Vázquez, a José Mojica, que fueron gobiernos de izquierda, pero fueron gobiernos de izquierda que no se mezclaron con el narcotráfico. De ahí para acá, el gobierno de Chávez y los gobiernos de Chávez primero y de Maduro en Venezuela, el gobierno de López Obrador en México, el gobierno de la señora Cristina cuando fue presidenta y el actual gobierno del señor Fernández en su país, en Argentina. Prácticamente tienen nexos evidentes con organizaciones tanto terroristas como con organizaciones narcotraficantes, como con ambas. Bueno, son simbiosis que son realmente... simbiosis. Exacto. Porque de algún modo necesitan dinero para permanecer en el poder. Las valijas famosas de Antonini Wilson, de PDVSA, de la petrolera venezolana llegando a la Argentina en los años kirchneristas. Un triple crimen en 2008 de 3 jóvenes que trabajaban en laboratorios, la exportación de efedrina hacia los carteles mexicanos. El asesinato del fiscal Nisman. Y del otro fiscal uruguayo que fue asesinado en la luna de miel en Colombia. Exactamente. ¿No? Tiene génesis de narcotráfico. Pero claramente. Es decir, el avance del narcotráfico en la Argentina en los años 2000 fue tan significativo como nunca antes, porque la Argentina estuvo lejos en general de lo que pasó en Colombia, lo que pasaba en Bolivia, incluso en Paraguay. Sin embargo, las rutas del norte se transformaron en el ingreso de la marihuana vía Paraguay,
el ingreso de la cocaína vía Bolivia y la exportación de efedrina. Primero la importación. Argentina pasó del 2000 al 2000, del 2003 al 2007 a importar 20 toneladas de efedrina cuando antes se importaba 1 tonelada por año. Ese récord implicaba que se exportaba a los carteles mexicanos efedrina, eso generó crímenes y además vinculaciones de esos laboratorios vinculados con el aporte a la política de los Kirchner, a las campañas políticas de los Kirchner. O sea, ingresaban dinero procedente del crimen organizado para financiar las campañas políticas y mantenerse en el poder o ganar espacios. De esa manera es donde el crimen organizado encuentra en el kirchnerismo un socio. Y lo mismo ocurre en Venezuela. Venezuela con las FARC, la cocaína. Totalmente. Y el gobierno de Hugo Chávez, así surge el cartel de los soles. Exactamente, el cartel de los soles, que se investiga por la relación que tiene Maduro con esa misma organización. La viuda de Pablo Escobar Gaviria y su hijo están en la Argentina. Eso habla de una fase del avance del narcotráfico a nivel país, que es la previa a la penetración a nivel del gobierno. Hoy leí un artículo de un periodista mexicano que se pregunta si México es un narcoestado. Bueno, la misma pregunta habría que hacérsela alrededor de la Argentina. ¿Por qué? Porque jueces federales, me consta por haber investigado y haber escrito mucho sobre el tema, por haber entrevistado, por ejemplo, a Esteban Ibar Pérez Corradi, quien estuvo con Hezbollah en la triple frontera, prófugo de la justicia hasta que llegó el gobierno de Macri, y ahí se lo detuvo. Y él estuvo bajo la protección de Hezbollah, como decía, pero fue el autor intelectual de este triple crimen de la efedrina. Lo marco como un hito porque hace poco, o mejor dicho el año pasado, entrevisté aquí a J. Cardona, no sé si ustedes lo conocen, un narcotraficante que fue colaborador de la DEA, vivió 30 años y estuvo detenido aquí en la Argentina, y además trabajó en su momento junto a Pablo Escobar Gaviria. Este hombre me contó que el carfentanilo que se encontró hace poco en la Argentina y que mató a 25 o 30 jóvenes, porque hay 5 que están en duda si murieron exactamente por eso, es del cartel de Sinaloa, que ya tiene sus ramificaciones y sus bases en la Argentina. Pero hay un elemento más, además del terrorismo, del narcotráfico, que pasa en nuestro país, y tiene que ver con la territorialidad. La Argentina ha permitido, con 46 millones de habitantes y un territorio extensísimo que lo posiciona en el 7º lugar del mundo, ha permitido que grupos de crimen organizado, de organizaciones sociales algunas, o pintadas como organizaciones sociales, pero que son vinculadas con el crimen organizado, ocupen territorios violando propiedad privada, con la anuencia del gobierno. Esto pasa en el norte, por ejemplo, en una provincia que se llama Jujuy, con un movimiento que se llama la Tupac Amaru, de Milagro Sala, acusada de corrupción. ¿Eso cerca de Bolivia? Eso cerca de Bolivia. Ha ocurrido en otra zona del norte, con el Mocase, en Santiago del Estero, donde está el gobernador Zamora, acusado de narcotráfico y de usurpaciones de tierra. Y pasa en el sur de la Argentina, de donde provienen los Kirchner, con los llamados mapuche, con el conocido como Jones Walla, que también tiene ramificaciones de este tipo de organizaciones en Chile. Esta situación, evidentemente, demuestra que el crimen organizado también lo hace a nivel territorial. El avance sobre las tierras ricas de la Argentina implican un avance de la geopolítica del crimen organizado en todo el Cono Sur. Y la Argentina, con este tipo de gobiernos, tiene una entrada libre y un tránsito que le permite a estos gobiernos conseguir dinero, conseguir el poder suficiente para permanecer a cargo del gobierno. Veremos si lo logra, porque hay elecciones este año. ¿Cuál es el antídoto contra todo este veneno, porque aquí se combinan varias cosas muy, muy graves? Primero, un dinero prácticamente casi que ilimitado. Estos carteles de la droga logran niveles de ingresos que están muy por encima de cualquier otra industria. O sea, ahora mismo en México, los mexicanos tenían una buena industria de aguacates, vendiéndole aguacate a los Estados Unidos. Y ahora resulta que los carteles de la droga se están haciendo del control del aguacate. Tienen el control del tráfico humano, más el control histórico de la droga, de la marihuana, de la cocaína. En otros lugares de América Latina ocurre lo mismo. En esta frontera común entre Colombia y Venezuela, pues la droga entra y con la anuencia y con
la infraestructura del propio ejército venezolano se exporta a África, se exporta a Europa. O sea, tenemos las redes de narcotráfico, el dinero abundante, políticos corruptos, políticos que quieren mantenerse en el poder y utilizan y entran en estos convenios. O sea, para la población decente, trabajadora, Claro. ¿qué solución hay? ¿Qué antídoto hay? A 40 años de la democracia en la Argentina, el antídoto es la sociedad civil, es los medios de comunicación, o son los medios de comunicación. Que a el veces trabajo están periodístico. también bajo amenaza A veces de los bajo amenaza, gobiernos. pero que han Hemos visto- denunciado- Pero a veces de acuerdo. No, pero hemos visto lo Bueno. que ocurrió con Clarín en Argentina, o sea, una amenaza, una... Sí, claramente. Ujú. Sin embargo, el trabajo periodístico es muy importante y también el trabajo de la justicia. En la medida en que avanza el sistema democrático, la sociedad civil le da poder a las instituciones republicanas, en la medida que esto ocurre y que cambie el gobierno de turno, se pueden ejecutar planes y acciones que puedan frenar el avance del narcotráfico. Hay esperanza Que para no que- es tan fácil, pero que entre estar a favor o ser socio y estar en contra y frenarlo hay una enorme diferencia. Hay esperanza en Argentina de que alguien se levante, algún buen candidato se levante por la derecha y derrote a estos izquierdistas en las próximas elecciones. Por supuesto. Juntos por el Cambio, con sus divisiones internas, con sus conflictos, con sus narcisismos, incluso tiene muchas opciones de volver al poder, con partidos centenarios dentro de esta coalición opositora, y con una figura que puede sumarse a último momento, que es Javier Milei, que también genera cierta atracción para la ciudadanía hastiado de la política de Tiene turno. buenas posibilidades. Tiene buenas posibilidades de sumarse a una segunda vuelta. Veremos si los votos de él le van a jugar a favor para su propia elección o van a sumarse al frente a la coalición opositora que es Juntos por el Cambio. Los que votaron por la actual administración han cambiado de opinión, ha bajado el nivel de apoyo. Sí, claramente el nivel de apoyo del gobierno es el nivel de apoyo de un grupo cuasi religioso, ¿no? De quienes siguen al kirchnerismo como si fuese una secta. Una secta. Fanáticos sectarios. Culto. Exactamente, un culto, ¿no? De un 20 a un 25%, no más que eso. Eso no Si cambia. Cristina, claro, eso no cambia. Si Cristina no se presenta, le va a costar mucho transferir esa intención de voto a cualquier otro candidato. Todos están muy desgastados, con lo cual la posibilidad de que haya alternancia es una mejora para el sistema y un freno para el crimen organizado. Rápidamente le damos, si usted acaba de sintonizar, pues estamos aquí conversando con Hugo Machiavelli, periodista y escritor, investigador, profesor, licenciado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Y queremos hacer como un recorrido rápido, muy rápido, de cómo está la situación en Latinoamérica. De Chile. Bueno, lo de Boric ha sido una sorpresa, casi que viene de afuera de la política, un joven que fue militante comunista, que busca el voto moderado, que lo logra, pero llega sin experiencia y me parece que están las consecuencias. Hoy la política no le da tiempo. ¿Se desinfló? Se desinfló. Okay. Chile está en riesgo y tiene muchos problemas con estos mapuches, estos encapuchados que también se cruzan del lado argentino y ocupan territorios. ¿Se perdió para siempre Perú con esta situación creada por la izquierda? Y bueno, lo de Perú es complicado, lo de Perú viene agitado por Evo Morales de Bolivia, hay vinculaciones con el narcotráfico, lo de Boluarte no termina de cerrar o de satisfacer. Yo creo que Boluarte está loca por salir de ahí. Le han puesto una papa caliente, como decimos por acá. Totalmente. Y lo de Castillo era una locura, No, eso, efectivamente. Bueno, pero lo de Castillo estaba tan preparado para la presidencia como yo para operarlo a usted del corazón. Totalmente. Sí, más o menos. Yo para correr hasta la punta del Confíe Himalaya, más en una digamos. operación mía que... Pero claramente, ¿no? Es decir, que lo que vemos son democracias frágiles, imperfectas, débiles. Hablamos de los 40 años de la democracia en la Argentina y podemos hablar de México, porque leí esta nota donde se habla del narcoestado, y podemos hablar así de otros países. Democracias frágiles, gobiernos muy corruptos, oficialismo que pierden en todo el mundo, posmodernidad de este nuevo siglo, un desgaste en general de todos los gobiernos que no logran solucionar el problema de la gente y la gente súper informada no se aguanta las narrativas que le venden. Colombia. Lo mismo, me parece que la idea de un exguerrillero a cargo de un país está generando más problemas que otra cosa. Ahora mismo está sancionando una de sus fuerzas de seguridad o tomando partido allí. Se lo vio en un triste papel también en alguna cumbre internacional, algunos dudaban de su estado de sobriedad, pero en cualquier caso la vida íntima no importa. Aquí importa si lo de Petro puede llevar a Colombia a un mejor lugar. Y
todo parece indicar que no. Brasil. Bueno, lo de Lula es interesante, es un desafío. Su tercer gobierno, un gobierno de coalición, poco poder, una derecha que ha aumentado su poder después de Bolsonaro, la va a tener difícil, pero te diría que de la región, por algo Brasil es una potencia mundial, es la cuarta en el mundo. Lula es el jugador que juega en todas las canchas. Se visita con Biden, va a ver a Xi Jinping, viene a la cumbre en Argentina de estos países que agitan las banderas de Cuba y de Venezuela. Juegan todos los partidos, pero juega su propio partido. Le prestó la oreja a Chávez para hacer el Foro de San Pablo, pero nunca estuvo tan convencido. Y de hecho es un presidente distinto, y Brasil es un país distinto. Tal vez es más pragmático de todos estos Es muy izquierdistas. pragmático, muy pragmático. Ha puesto a Mireille en su momento a cargo de la economía, un hombre de la derecha de Brasil. Es decir, es un hombre inteligente, juega para Brasil. Brasil juega otro partido dentro de la región. ¿Ecuador? Es un país complicado. Me parece que la violencia en Ecuador, irresuelta todavía, ha permitido una vuelta de lo que Correa había fundado como un partido revolucionario que terminó copiando el modelo de Cristina Fernández, hablando de lawfare, de la persecución judicial, para no reconocer las corrupciones de estos gobiernos. Sin embargo, vuelve de nuevo su partido a ganar. Y esto también habla de que no hace falta ser a veces necesariamente de un sector o de otro. Es la gestión la que está mirando las nuevas generaciones y la que le da la espalda también a la casta política, como le gusta definir a Miguel en la Argentina, y cabe para explicarlo rápidamente. Claro. Venezuela. Bueno, Venezuela es un régimen que persiste a lo largo del tiempo, nadie entiende por qué. Yo me acuerdo que hemos hecho programas especiales en La Nación Más, pero a lo largo de, por ejemplo, Lisa Trota, ¿no?, a quien tenemos en la Argentina, y a lo largo de mucho tiempo hablamos de Venezuela y uno dice, ¿pero hasta cuándo? En un momento parecía que iba a parar, y sin embargo sigue ahí. Bueno, es un fenómeno bastante Cuba extraño. lleva 64 años. Ahí está. Hay un adormecimiento del pueblo. Del pueblo, me parece. Es que ya llega un momento de desgaste. Te donde cansas y quieres desgaste. la seguir gente lo adelante que y quiere es sobrevivir. comer esa noche y ni siquiera piensa en el desayuno del día siguiente. Y la toxicidad Claro. empieza a ser tal que... Y luego con una oposición tan tampoco- fuerte Desastroso. como una pompa de jabón, que después cuando tiene la oportunidad tal vez No, no no actúa acepta o no los retos. responde, o se exactamente. tambalea o de pronto se descubre que Venezuela está tuvo una gran oportunidad haciendo negocios por hace unos tras años manos atrás. con la dictadura. Hace 2, 3 Exacto. años atrás. Sabemos que tiene compromisos personales que lo llaman, que lo obligan a retirarse. Pues la próxima vez que esté por acá nos avisa. Pero claro, yo estoy a full aquí con Radio Actualidad. Muchas gracias por la invitación y la verdad que ha sido interesantísimo. Muchísimas conversar con gracias. ustedes, Muy Hasta la Bienvenido próxima. a Miami. Muchas gracias. Hugo Machiavelli con nosotros aquí en Cada Tarde. Escuchas un audio de actualidadradio.com.